Gracias, hermanos. Buen día para todos. Por favor, oremos. Está bien, lleguemos delante del Señor para pedirle que Él sea quien hable a través de su palabra en esta mañana. Señor, gracias le damos, Dios, infinitas por su palabra, Dios, que es eterna y permanece para siempre, oh Dios. Hoy nos dirigimos a ella, vamos a ella, oh Dios, con mucho respeto, con mucho honor, Dios, a su palabra, oh Dios, porque ella es la que nos puede hablar. Oh Señor, y hoy me permites a mí el privilegio de compartir a los hermanos, oh Dios. Te pido, Dios, por el mensaje que tenemos ahorita, que se va a predicar, Señor. Aprovecho para pedirle por el mensaje que se va a predicar en cualquier iglesia de sana doctrina aquí en Costa Rica. Primeramente, oh Señor, para que usted bendiga, purifique y limpie su palabra y la mantenga siempre fuerte, Dios, y cada día más fuerte, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Le pido, por favor, que vayamos a Tito. Esta epístola la escribió Pablo a un hombre que se llamaba Tito, un pastor igualmente. Tito 1. Comenzamos estudiando esta serie de lecciones en 2 de Timoteo, ¿verdad? Los requisitos para los pastores. Reflexionando también que esto es un curso de liderazgo espiritual, ¿verdad? Que aplica no solamente para los pastores, para el pastor principal, por decirlo así, que está en la iglesia, aunque no queremos ser irrespetuosos con la Biblia, ¿verdad? Esa es la primera intención que tienen los pasajes, pero también lo hemos ampliado para reflexionar nosotros, ¿verdad? Acerca de nuestra labor como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, y hoy vamos a continuar con este estudio. Tito 1, desde el versículo 7 hasta el final, vamos a estarlo leyendo. Tito 1:7 dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El que vamos a estar enfocando hoy, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y el versículo 1 del 2 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Permítame un momentito para tomar agua, ¿está bien? Muy bien, ahora sí. En este mundo, mi hermano, quiero que reflexionen esto. Solo hay dos cosas que son celestiales 100%. Y son el Espíritu Santo, que está morando en usted, el Hijo de Dios. Es el mismo Espíritu Santo el que mora en usted, en la persona que tiene a su lado, a la par, en un cristiano en Filipinas, Estados Unidos, donde sea. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona, que es Dios mismo, por supuesto. Eso es celestial. Y en segundo lugar, ese libro que usted tiene ahí, la palabra de Dios. Eso es todo lo que nosotros tenemos del cielo, ¿verdad? Jesucristo ya vino, ya murió, ya resucitó, aleluya por eso, pero ya está sentado allá a la diestra de Dios. Ya Él no está aquí. Sus clavos, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que han venerado los clavos de Jesús. Eso no es divino. Supongo que debe ser algo muy interesante, ¿verdad? De verdad decir, mira, los clavos de Jesús. La tierra que pisó Jesús, yo quisiera visitar Tierra Santa, por supuesto que es un lugar muy bonito,
pero ahí no hay nada celestial. Ahí ya murió Moisés, ya se lo comieron los gusanos. Ahí ya murió Elías, bueno, Elías no se lo comieron los gusanos, ¿verdad? Ya murió Josué, todos los personajes bíblicos ya murieron, ya se lo comieron los gusanos y el espíritu de ellos es el que está con el Señor. Pero nosotros aquí en este mundo tenemos solamente dos cosas del cielo y es el Espíritu Santo que mora en usted y la palabra de Dios. Hoy vamos a estar considerando esa segunda cosa, la palabra de Dios. Ese libro, esas palabras, esos relatos que usted tiene en sus manos, déjeme decirle, no son poca cosa para nada. Son la intención completa, definitiva, eterna, inmutable, invariable y poderosa del Señor. Son eso. Son, voy a repetirlo, la intención, ¿verdad? La palabra, el mensaje completo, definitivo, eterno, inmutable, no varía. Y poderoso del Señor. Debemos tratarlas con respeto. Esta Biblia se trata con respeto. Debemos tratarlas con seriedad. Debemos tratarla con responsabilidad, con valentía, con admiración y tal vez incluso como lo estamos hablando hoy, con fidelidad. Así como la Biblia dice que el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel, también debe mostrar esa fidelidad, ¿verdad?, hacia la palabra de Dios. Me gustaría entonces que reflexionemos en varias cosas en esta mañana. La primera que voy a estar hablando es ¿en cuánto conoce usted este libro? Si usted se pudiera poner una nota, ¿verdad?, aunque sé que es muy difícil, digamos en la materia Biblia, ¿qué se sacaría? Voy a hacer algunas preguntas, como dicen, retóricas, ¿verdad? Las voy a dejar sin responder, hoy no tenemos el tiempo para eso, pero ¿sabe usted cuántos libros tiene la Biblia? Esa está muy sencilla, ¿verdad? Esa está muy fácil. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿En qué idioma fue escrita? En español, tal vez dirá alguno. No, ¿verdad? La Biblia no fue escrita originalmente en español, ¿verdad? Otra vez, no se los voy a responder hoy. ¿Cuántos evangelios contiene, verdad? ¿Cuántos evangelios o libros que específicamente hablan de la historia de Jesucristo? Esta también estaba fácil, ¿verdad? ¿En qué fecha se escribió el último libro? El último libro en ser escrito, por decirlo así, ¿cuándo se escribió? ¿En qué año? ¿O en qué fecha se escribió el primer libro de la Biblia? No me refiero exactamente al Génesis. ¿Verdad? Ya le soplé, ¿verdad? Ahí. El primer libro en escribirse fue el Génesis, ¿verdad? Todos estos detalles. ¿Conoce usted su Biblia? ¿Cuánto tiempo existió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Sobre su contenido, estamos haciéndonos un autoexamen, ¿verdad? ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Cuántos libros escribió, por ejemplo, Juan el apóstol o Pablo el misionero? ¿Cuántos libros escribió? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Otra vez pasamos a las fáciles, ¿verdad? ¿Y cuál fue el último milagro que hizo Jesús? ¿Cuáles fueron los principales imperios que se encuentran en la Biblia? No, eso está muy aburrido, tal vez alguno diga, ¿verdad? Y eso es lo que quiero destacar, ¿verdad? Por ejemplo, saber que, uno fácil, ¿verdad? El imperio egipcio, ¿verdad?, era el que estaba reteniendo a los judíos en su tierra, ¿verdad? Pero hubo muchos imperios en la Biblia. Tal vez alguno diga, no, eso a mí no me interesa, eso es muy aburrido, ¿verdad? Tal vez hasta con buena intención usted diga, no, a mí lo mío son los Salmos y los Proverbios y Juan y todos esos libros muy bonitos. Pero en realidad cualquier detalle, cualquier enseñanza, cualquier contenido que venga de la palabra de Dios, que digamos esté alrededor de la palabra de Dios, que tenga que ver con la palabra de Dios, es importante, es valioso, es algo que de alguna manera viene también de Dios. Entonces podemos y debemos atender estos detalles. ¿Cuántos años vivió Moisés? ¿Algunos sabrá? O el famoso Matusalén, ¿verdad? Todos sabemos que Matusalén fue el que más vivió, pero ¿cuántos años vivió? Y pues más allá de eso, que como le digo, pueden ser curiosidades, es su mensaje. Su mensaje. Es muy importante que nosotros conozcamos de verdad el mensaje de la palabra de Dios. ¿Usted podría explicar en qué consiste la doctrina de la salvación?
¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Tal vez alguno diga, a morir por nosotros. ¿Eso fue todo lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra? ¿Cuál fue su propósito completo para Jesús venir a la tierra? Un poquito polémica o difícil. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? ¿Cuáles son los pactos que se encuentran en la Biblia y en qué consisten? Es más, ¿cuál es el pacto vigente? ¿Verdad? ¿Sabe usted cuál es el pacto vigente? ¿Y en qué consiste sobre todo? ¿Cuáles son los pactos espirituales y su aplicación? ¿O por qué tomamos la cena del Señor? Tal vez alguno diga, no, eso se lo dejo al pastor, ¿verdad? No, hermanos, vamos a estar reflexionando en esto, ¿por qué no? Cierro este paréntesis. La Biblia es fiel porque está completa. La Biblia es fiel porque es la palabra del Señor. En este mundo moderno, en el que es tan importante el qué dirán, todos tenemos una opinión, todos tienen algo que decir, la Biblia destaca y triunfa porque es la única palabra de Dios. Por ende, también es la palabra inerrante del Señor. En este libro se encuentra todo lo que Dios encontró pertinente, importante, necesario declararle y compartirle al ser humano, a todos los seres humanos, tanto el que vivía en el año 500 antes de Cristo, por decir un ejemplo, como en el que vivía en el 1000 después de Cristo. En la actualidad, 2024, e incluso dentro de 50 años o 200 años, si el Señor no ha regresado. Podrá haber calentamiento global, hambre, pestes, inteligencia artificial, que es el tema de moda, gobiernos de derecha, de izquierda, persecución, pandemias. La Biblia soportó la pandemia. La Biblia fue luz en la pandemia. Dolor, tristeza, que la Biblia siempre seguirá siendo la misma y teniendo el mismo consejo. El Salmo 23 no va a cambiar. El Salmo 91 no va a cambiar. Juan 3:16 siempre contendrá el mensaje de la salvación. Y Romanos 1 siempre condenará al hombre que se extravió y le dio la espalda a Dios. La Biblia no necesita ser reformada, modernizada, cambiada o suavizada. La Biblia es y siempre será la palabra de Dios. Y eso sí, por eso el pastor entonces debe ser un retenedor de la palabra fiel. Debe comprometerse a honrar este libro, a guardar este libro. Retenedor es aquel que guarda, que vigila, que atesora, que protege, resguarda, defiende o preserva. ¿Y por qué la Biblia necesita que se haga eso con ella? Bueno, porque la Biblia es demasiado valiosa, demasiado, como lo he estado comentando en este rato. La Biblia es literalmente la única esperanza para la humanidad. Vamos a ir, por favor, a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, comenzamos en el versículo 22. Del 22 hasta el final. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ojo aquí lo que dice: por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Puede repetir conmigo, por favor, todos juntos? Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hasta ahí. Otra vez, digámoslo, esa frasecita. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por qué fue salvo usted? ¿Cómo fue salvo usted? Por la sangre de Jesucristo, dirá alguno,
Amén, aleluya, definitivamente. Porque Cristo resucitó. Amén, definitivamente. Porque yo tuve fe en el sacrificio que Jesucristo realizó. Porque me arrepentí de mis pecados. Amén, definitivamente ese es el mensaje de la salvación. Pero ¿cómo llegó a usted? A través de este libro, ¿cierto? O sea, sin la Biblia, mis hermanos, nosotros estaríamos perdidos totalmente. La palabra del Señor, como dice aquí mismo, ¿verdad? Es el instrumento que Dios utilizó para que nosotros recibiéramos el mensaje de la salvación. Por eso es demasiado valiosa. Y como les decía, es literalmente la única esperanza para la humanidad. Este mundo, por si usted no se ha dado cuenta, está perdido, ¿cierto? Definitivamente. Cada día uno se puede sorprender más. El mundo está perdido. Y lo único que va a salvar a este mundo es el Señor Jesucristo, por supuesto, pero a través de este precioso libro, a través de este mensaje que está en este libro. Entonces, por eso debemos cuidar, retener este importante, hermoso libro. Yo estuve reflexionando un poco en esto. Si todas las Biblias del mundo desaparecieran, ¿verdad? En este momento, ¿qué pasaría? Yo me quedé pensando en eso. No sé si, espero que no sienta que es una blasfemia o algo así, ¿verdad? Solamente considerando, si todas las Biblias del mundo desaparecieran en este momento, todos los seres humanos que nazcan quedarían sin esperanza. ¿Y por qué hago ese comentario? Que nazcan, ¿verdad? Porque tal vez los que estamos, bueno, ya recibimos la palabra de Dios, tal vez hasta nos reunamos y decimos, bueno, yo me sé el Salmo 23, usted el 24, el 25, bueno, apuntemos, veamos cómo recuperamos la palabra de Dios, porque es demasiado importante, ¿cierto? Entonces, como le digo, yo estuve reflexionando y pensando en esto, me quedé pensando si esto es posible, que la Biblia desaparezca. Creo que no es posible, ¿verdad? Creo que no. Porque Dios tiene un plan eterno. Dios es el autor de esta Biblia y Él mismo protege la Biblia. Y Él prometió que se iba a encargar de protegerla para siempre. Porque Dios tiene un plan eterno para alcanzar el hombre y Él mismo se comprometió a cuidar este libro, ¿verdad? Pero otra vez, si la Biblia desapareciera en este momento, estaría la humanidad perdida para siempre. Entonces, pero sí me parece correcto y fiel al texto que estamos estudiando hoy, considerar que la Biblia puede ser, por decirlo así, disminuida. Que la Biblia puede ser escondida. Que la Biblia puede ser escasa. Que la Biblia puede ser malinterpretada, tergiversada o apocada. La Biblia como tal, por supuesto que siempre va a tener poder, siempre. Y siempre va a estar completa, porque Dios la protege. Pero tiene poder al ser utilizada y compartida al ser humano y al ser utilizada correctamente. Volvamos a Tito 1, por favor, para tener el pasaje a la mano. Tito 1. Ahora vayamos solo al 9. ¿Qué le parece si lo leemos en voz alta todos también? Para que nos quede, nos entre de verdaderamente el pasaje. Tito 1, 9, conmigo dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El pasaje que vemos hoy nos dice que los pastores tienen esa tarea: retener la palabra fiel. En esta iglesia la Biblia debe ser siempre, como decimos, nuestra única regla de fe y práctica. Y el pastor, el obispo, es el primer responsable de esto, definitivamente. Es quien tiene el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra semana a semana. La Biblia y solo la Biblia. Por supuesto que habrá recursos para estudiar la Biblia, ¿verdad? Ahí mismo tenemos algunos libros, concordancias, comentarios, atlas, muchas cosas se pueden tener para estudiar la Biblia y creo que son muy buenas. Con respecto a lo que estamos hablando hoy, son útiles, son importantes, son buenas, pero es importante que nos aseguremos de que la principal fuente de estudio, de lectura, sea la misma Biblia. Pero en este rato yo no le estoy hablando solamente al pastor, ¿verdad? Igual sucede en el caso nuestro. La Biblia debe ser estudiada y debe ser compartida y debe ser
tomada en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en el caso de hoy, esta semana se nos ha confiado este privilegio a otros hermanos, pero igualmente el pastor sigue siendo el primer responsable de que en este púlpito se predique solo la Biblia. También es responsable, por ejemplo, de que los obreros y futuros pastores sean guiados, formados e instruidos en la Biblia. Nosotros tenemos 2 obreros, gracias al Señor, Juan José y Aarón. El pastor es responsable de que ellos 2 de verdad estén formándose a través de la palabra de Dios. No que sean, por decirlo así, para que me entiendan, no que sean un futuro Isaac o un mini Isaac, que creo que es muy bueno, pero sobre todo tienen que estar formados a la palabra de Dios. Tienen que estar formados a este libro. Que los maestros en todas las clases, desde la cuna hasta los jóvenes, siempre utilicen y le den el lugar merecido a la Biblia. Por supuesto, otra vez, como le decía, hay recursos, hay cantos, juegos, muchas cosas sanas y bonitas que hacemos, pero en esta iglesia la Biblia debe ser lo primero. Y hay algo que yo estuve considerando y pensando. Las iglesias no son inmunes a las falsas doctrinas, ¿usted sabía? ¿Usted ha escuchado la frase que a veces decimos en el diario vivir realmente? Que nadie está exento de caer. O sea, lo decimos principalmente como personalmente, nadie está exento de caer. Y creo que hay sabiduría en eso. Bueno, igualmente, y tomando el pasaje, ¿verdad? Las iglesias no son inmunes a la sana doctrina. Porque usted vea una iglesia que dice Iglesia Bíblica Bautista, no es que ya sea una iglesia de sana doctrina. La iglesia debe ser vigilante de la palabra de Dios. La iglesia debe prestar mucha atención. Ahora, no me estoy contradiciendo, ¿verdad? Aquí dice que el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Sí, pero nosotros también como iglesia debemos comprender, estudiar, retener la palabra de Dios tal como ha sido enseñada. Vamos por favor por un momento a Hechos 17. Hechos 17. Un muy buen ejemplo que la Biblia nos cuenta. Hechos 17, 10. Justamente del que estamos hablando, ¿verdad? De Pablo. Pablo mismo escribió esta carta a Tito y aquí se nos está contando también de Pablo. Pablo. Hechos 17. Hechos 17, 10. No hay ningún libro de la Biblia que se llame Pablo. Hechos 17, 10 dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Oiga, qué importante, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. La misma Biblia, la que estamos estudiando, ¿verdad? Ojalá podamos ser estas personas que estudiaron la palabra de Dios allá en Berea, más nobles, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Yo estaba pensando en esto, yo decía, ¿cuántos estaremos listos para que un día, si el pastor, ¿verdad?, Dios no lo quiera, o yo, o alguna persona que pase aquí al frente a decir la palabra de Dios, sale con algo que no es correcto, que no está verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Cuántos estaríamos listos para captarlo? ¿Cuántos estaríamos listos para de una vez decir, eso no está bien? ¿Cuántos estaríamos listos para decir, aquí algo no me suena? ¿Verdad? ¿Le ha pasado a usted? A mí sí me ha pasado. Creo que no con nada demasiado importante, ¿verdad? Yo he estado en 3 iglesias, digamos, he sido miembro en 3 iglesias, entonces tengo bastante de estar en esto, y como decía el pastor, también he estado en otras iglesias, entonces sí me ha pasado. Ahora, ¿a usted le ha pasado? ¿Verdad? Entonces, nosotros, hermanos, seamos sinceros, deberíamos aspirar a eso, ¿cierto? A poder decir, eso no está bien, eso no es cierto. Ahora, digamos, yo como que lo estoy dividiendo, eso es lo primero, agarrarlo, ¿verdad? Por decirlo así.
otro punto, ¿cuántos de ustedes estarían listos para que si el pastor, ojalá otra vez, Dios no lo quiera, o yo o algún otro siervo, ¿verdad? Perdón que los agarre, pero Juan José, Aarón, se pararan aquí y dijeran algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cuántos estarían listos no solo para agarrarlo, sino para decirlo? ¿Verdad? Para ir y confrontar, por decirlo así, pedir más explicaciones, pedir incluso cuentas. Es que, hermanos, le voy a ser muy sincero, pero este libro es más valioso que el pastor, ¿no es cierto? Este libro es más valioso y más importante que el compañerismo de iglesias al que pertenecemos, por decirlo así. Este libro es más importante que todos los que estamos aquí juntos, ¿cierto? Entonces este libro debemos velar para que este libro siempre sea lo único que se predique en esta iglesia. Debemos velar para que este libro no sea solo lo único, sino que se predique correctamente, ¿verdad? Porque hay cosas que pueden interpretarse mal. Vayamos a Tito 1 otra vez, por favor. Consideremos un poquito lo que se nos dice ahí. Porque de hecho prácticamente que este pasaje cierra con esta virtud. Ahora voy a leer otra vez desde el 9, Tito 1, 9. Dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Voy a detenerme ahí por un momento, porque yo pienso, pobrecitos los de ese entonces, ¿verdad? Que había personas tan malas y tan corrompidas, ¿verdad? Que hacían las cosas, porque gracias a Dios ya no existen, ¿cierto? Por supuesto que no, ¿verdad? Estoy siendo un poquito sarcástico. Ahí se nos habla específicamente que los de la circuncisión eran así, ¿verdad? Creo que por respeto a la Biblia justamente, ¿verdad? Esa es la primera intención que Pablo tenía al comentar este pasaje. Pero hermanos, aún existen personas de esa manera. Hay aún muchos contumaces, ¿verdad? Personas que toman la fe, que llegan y agarran la palabra iglesia o agarran el nombre de Dios y se ponen en un lugarcito, un estudio, etcétera, y simplemente es por su propio beneficio. Es para, bueno, digamos primero eso, por su propio beneficio, para enriquecerse, para predicar lo que está incorrecto, para confundir, para enredar, es más, lo digo con respeto, pero yo creo que es cierto, para ganar votos, para un político, para eso no está la iglesia, ¿cierto? Entonces, existían en ese entonces, y no estoy estirando la Biblia, ¿verdad? Aquí está hablando de contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Engañadores, personas que, le digo algo, no son inocentes. Según lo que dice aquí, no son inocentes, ¿verdad? Porque es cierto, hay personas que tal vez han recibido una doctrina incorrecta, pero según lo que nos dice aquí, son engañadores, son personas que saben lo que hacen. Yo voy a engañar, ¿verdad? Y esos, mis hermanos, siguen existiendo. Y vea lo que dice Pablo, ¿verdad? Dice que no se tapó, en el 11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Amén. Amén, sí, definitivamente. Ojalá las falsas doctrinas y los engañadores se les tape la boca, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Verdad? Y hace, digamos que en el 12 toma todavía algo más específico, supongo de la época, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué debemos hacer? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Aquí retomo un poco, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos, cuando en esta iglesia o en cualquier otra se predique eso, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, como decimos popularmente, apague y vámonos, ¿verdad?
Entonces, de eso nos debemos cuidar. Y le digo algo, de verdad, yo quiero que quede esto claro. Este pasaje en particular se le habla al pastor, sí, debe ser un retenedor de la palabra fiel. Pero yo quiero que quede muy claro que nosotros, como Grey, como miembros de una iglesia que se dice que creemos, es de sana doctrina, somos responsables de ser vigilantes de la palabra de Dios y de asegurarnos de que siempre sea lo único que se predique en esta iglesia. Ahora, para hacer eso, por decirlo así, es tan fácil. Yo le dije hace un rato, si el pastor o alguien más estuviera aquí al frente y saliera con una de esas equivocaciones, por decirlo así, no todos lo van a agarrar. Porque para hacer esto tenemos que estar empapados de este libro, ¿cierto? ¿Verdad? Yo no le estoy hablando, para serle muy sincero, acerca de solamente su devocional. Todos aquí tendremos diferentes años de haber conocido al Señor, diferentes formaciones, diferentes maneras, etcétera. Pero una iglesia debe madurar, hermanos, eso es lo que le quiero decir. Una iglesia debe madurar y debe tener personas que crezcan, que conozcan, que entiendan, que capten la palabra de Dios y que se vuelvan vigilantes de la palabra de Dios. Eso sí, ¿verdad? Como llevo un rato hablando, tal vez esta aplicación que estaba empleando está muy enfocada a la palabra proteger, como cuidar. La Biblia, para permanecer, debe correr, debe ser predicada, expandida, compartida y estudiada. Voy a repetir, le dice, la Biblia debe ser predicada, expandida, compartida, estudiada por cada uno de nosotros. La Biblia, mis hermanos, debe pasar a la siguiente generación. Ahora, yo casi lo que hablé hace un rato es profético. El Señor dijo que su palabra permanece para siempre. Entonces, podemos estar tranquilos de eso. Pero yo se lo diría así. La Biblia va a estar en la siguiente generación. La Biblia va a existir y va a estar completa aún dentro de 100 años o dentro de, traigámoslo más acá, dentro de 30 años. Pero va a estar presente en la vida de sus hijos. ¿Verdad? Porque por supuesto, el libro va a seguir existiendo. Y va a seguir habiendo seminarios, Dios primero, y ojalá esta iglesia esté más grande y todo lo demás. Pero va a estar la Biblia en la vida de sus hijos dentro de 20, 10, 30 años, 40 años. La Biblia debe ampliar su influencia en esta iglesia, en cada clase, en cada casa, en cada vida y en este país. Y eso va a pasar a través de nosotros, mis hermanos. Porque otra vez el Señor nos confió esta palabra. Así como le hice hace un rato unas preguntas, le hago otras. ¿Usted ya se leyó la Biblia completa? ¿Ya se ha leído al menos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? No, tal vez haya alguien que no, pero se ha leído un libro al menos, como, qué sé yo, los Salmos, Proverbios, Juan, Hechos, Génesis, Apocalipsis. Esos son libros con los que usualmente las personas empiezan estudiando la palabra de Dios. La Biblia merece ser leída. Usted va a encontrar muchísimo provecho en la palabra de Dios. Ya le dije a algunos que creo que casi todos han de haber leído. Pero si usted no ha leído Eclesiastés, por ejemplo, léalo. Si no se ha leído el libro de Jonás, pues léalo. Si no se ha leído Malaquías, léalo. Si no se ha leído Jeremías, léalo. Y tal vez si su respuesta es sí, sí, sí. Bueno, si ya ha estudiado usted a profundidad estos libros, el libro de Malaquías, de Eclesiastés, de Ezequiel, de Jeremías, Primera de Samuel, Éxodo, Levítico. Hay muchas personas que yo les he escuchado directamente dicen, no, es que yo me salto Levítico. ¿Verdad? Qué complicado, ¿verdad? Levítico merece ser leído, hermanos, amén. Definitivamente, en este libro hay demasiada enseñanza. Levítico, Números, Deuteronomio, Gálatas. Vamos por favor a Hebreos 4:12. Creo que nos hace bueno también si lo leemos todos juntos.
conmigo, por favor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, le digo algo. Nadie se compromete a lo que acabamos de leer. Nadie, digamos, ninguna filosofía o hábito o un programa, qué sé yo, ninguna ciencia, ninguna ley, ninguna enseñanza, ninguna educación se compromete a lo que acabamos de leer. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es que fue viva, no es que se escribió hace muchos años, es viva, hoy continúa viva, continúa eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, puede con todo. Y oiga lo que dice, penetra, entra hasta partir el alma y el espíritu al ser humano. Al ser humano. Vea, ¿usted cree que hay personas que no tienen esperanza, por decirlo así? Bueno, para ellas está la palabra de Dios, ¿verdad? Penetra hasta partir el alma y el espíritu de cualquier persona. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas personas dicen, no, es que a este país lo que le hace falta es educación. Se perdió la decencia totalmente, ¿verdad? Entonces hace falta educación y que los 200 días lectivos y que se les enseñe cívica y que se les enseñe educación financiera y que se les enseñe educación sexual y que se les enseñe afectividad y que se les enseñe... Vean, yo no voy a hablar en contra de esas cosas no voy a hablar, pero la única esperanza para el ser humano es este libro, la palabra de Dios, definitivamente, por lo menos para ese nivel moral. Podemos tener una situación, una sociedad menos endeudada, o podemos tener una sociedad más decente, como decía, que creo que no, ¿verdad? Pero una sociedad distinta, mejor y más decente, justamente más moral, más correcta, solamente a través de este libro. Pero eso sí, esto también nos aplica a nosotros, ¿verdad? No solamente pensemos en eso, sí, en tantos problemas y en tantos vicios que hay en esta sociedad. No. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Usted no se ha leído el libro de Esdras o de Ezequiel o los Salmos. ¿Por qué? ¿Por qué nos creemos tan sabios, tan poderosos, tan suficientes como para no haber leído nuestra Biblia en esta semana? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan necios, de verdad? ¿Por qué pensamos que hay más sabiduría, más entendimiento, más placer incluso o más provecho? Hasta me da un poco de vergüenza decirlo así, pero en Netflix. ¿Por qué? La Biblia merece ser leída, merece ser estudiada, merece que le demos de nuestro tiempo. La Biblia merece ser retenida, como dice el pasaje original, retenedor de la palabra fiel. Ningún libro, conocimiento, habilidad o tema interesante nos va a traer provecho eterno. Como le digo, hasta me da cierta vergüenza, ¿verdad? Que se mencione tanto en el púlpito el tema del teléfono. Pero ¿cuántas cosas vemos en el teléfono? ¿Cuánto se afana el hombre por estudiar, por conocer de ciencia, de tecnología? Eso no suena tan mal. De nuevos teléfonos, de nuevas películas, de fútbol, de béisbol, de cine, de Canva o de telas, de agricultura, de culturas antiguas, recetas de cocina y hasta de la farándula. Las personas agarran su tiempo y encienden el tele y le dedican media hora a ver un programa que habla de farándula. De tantas cosas y de tantos temas. La Biblia es eterna, mis hermanos, y su contenido es fiel y eterno. La Biblia y nada más que la Biblia le va a ayudar a usted a desarrollar un carácter cristiano. Entonces, ¿por qué somos tan necios? Como hemos aprendido en esta serie, estas cualidades no son exclusivas para el pastor.
son para cualquier hijo de Dios comprometido. ¿Usted espera que el pastor estudie la Biblia, conozca la Biblia, predique la Biblia fielmente? Pues nosotros, como la Grey, somos también responsables de ello. Me gustó mucho lo que el pastor nos dijo la semana pasada. El predicador es responsable de compartir la palabra de Dios de manera fiel, de manera seria. Prepararse, estudiar, orar, sacar su tiempo. Definitivamente, yo lo digo de verdad, el trabajo más importante que hay en esta sociedad es el del pastor. Y lo debe tomar con esta seriedad, disculpe. Pero a usted, mi hermano, que viene a la iglesia, que se dispone a venir aquí, se le está confiando este pasaje, esta enseñanza, este concepto. Debemos ser responsables como oyentes para obedecer, para prestar atención, para asistir, para corroborar, para compartir, para velar, porque siempre sea la palabra de Dios la que se predique. Y eso va a comenzar cuando nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, también le demos el lugar que se merece a la Biblia. Usted decía hace un rato, he estado comentando acerca de que la Biblia debe ser nuestra regla de fe y práctica en esta iglesia, ¿cierto? Amén. Definitivamente, pero la Biblia debe ser la regla de fe y práctica de su vida. Vamos a orar. Señor Santo, llegamos ante su presencia, muy agradecidos, Dios, por habernos confiado tan maravilloso libro, su palabra, Dios, escrita. Toda ella, oh Dios, puede transformar al hombre. Lo ha hecho Dios a través de la historia, oh Dios, y lo seguirá haciendo. Pero Dios, nosotros no queremos que la Biblia tenga poco impacto, Dios. Ni en nuestra vida personal no queremos que tenga poco impacto. En nuestra familia no queremos que tenga poco impacto. Ni en nuestra sociedad, ni en nuestro barrio, ni en nuestra iglesia. Pero a veces, oh Dios, somos un poco mentirosos, oh Dios, un poco hipócritas incluso, oh Dios, y aunque reconocemos ese papel de la Biblia, Dios, yo creo que todos aquí conocíamos y sabíamos estas cosas, a veces somos muy irresponsables y necios, oh Dios, para darle verdaderamente el lugar que se merece a la Biblia. Señor, perdónanos, Dios, sinceramente se lo digo, perdónanos por nuestra necedad, por nuestra impiedad, oh Dios, y ayúdenos a darle el lugar verdadero y merecido, Dios, a la palabra de Dios, que es el primer lugar. Dios, esta es la palabra y la voz que viene directamente de usted. Ayúdenos, oh Señor, a dejarnos esto, Dios, y a hacer de verdad de la Biblia nuestra regla de fe y de práctica. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad que me diste para compartir el mensaje. Te dejo esto en tus manos en el nombre del Señor. Amén.